grabó una sesión, la estaré montando ahora porque había un problemita con Teams, pero ya la puedo montar, afortunadamente, junto con esta de hoy en la noche. Entonces, digamos, buenas noches, Oscar, bienvenido. Así que vamos a tener dos Buenas grabaciones que van a estar, noches. bueno, que van a estar colocadas para nuestras sesiones sincrónicas de los martes, que vamos a empezar a visualizar desde las 8:30. Son dos que van a tener ustedes aquí en la noche de hoy, es hora que terminemos. José Rogelio Nieto se encuentra, No, es del grupo, ¿lo conocen? no, la verdad no. Pues yo no lo he escuchado. Ok. No sé los otros compañeros de pronto ya lo hayan. Sí, bueno, listo. Entonces, en todo caso, a algunos les va a salir la opción cuando ingresen al link o el enlace de las sesiones, el equipo, básicamente el grupo, para que le den acceso y me llegará la notificación y yo les accederé el acceso. Así que por eso no hay problema. Solamente hagan así como varios lo hicieron y solicitaron el acceso y se les entregó, ¿vale? Vale. Él aparece en el estado del grupo José Rogelio Nieto. Si es del grupo. Acá aparece, pues en el estado del grupo está. Bueno, listo. Igual Buenas aparecía noches. acá. Buenas noches. Bueno, listo. Entonces, voy a compartir la pantalla como es de costumbre. Vamos a mostrar, nos vamos a ubicar en nuestra plataforma, proyectos informáticos. Estamos aquí. ¿Se logra observar? Sí, Bueno, aquí estamos. Sí, señor, ya. Este es nuestro plan estratégico. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, ya saben. Aquí en el foro de avisos, donde se publicó el aviso de urgente que fue hoy, importante para ustedes. Y el aviso de esta semana, que vamos a identificar cuál es la temática. El foro de consulta, que es el espacio donde agradezco a todos las preguntas que han hecho, las visualizaciones. Obviamente se le ha dado respuesta. Sé que algunos han surgido con una de las inquietudes que más se ha repetido, que es el uso y manejo de la norma JAPA. Es importante porque lo tengo presente. Ustedes están en una formación profesional y al momento de desarrollar, emitir informes técnicos, ensayos, tesis, trabajos en particular, siempre es bueno adaptar a una norma, un estándar más que todo, dentro de todos los aspectos de esas competencias escriturales que deben de tener, que hace parte de la formación íntegra y competencias genéricas que usted como profesional debe de tener al momento de graduarse. Entonces, digamos, por eso sí se ven influenciados, se les visualiza que tiene mucha influencia en lo que yo califico, pues esas son las reglas, los criterios Per- evaluativos que les estoy perdón, mostrando. profe, perdón. El compañero Bueno, Mario, ¿será que podría deshabilitar el micrófono? vale, qué pena, sí, ya. ok, listo. Excelente. Bueno, como les venía mencionando sobre las competencias que son fundamentales, que ustedes las tengan presente al momento de desarrollar todo esto, ¿no? Una de ellas es las competencias escriturales al momento de desarrollar las actividades. Sé que algunos nos hemos encontrado en una, dos, tres asignaturas anteriores y esta es otra vez que nos estamos identificando. Quiero que tengan claro que me gusta tener muy presente, además del contenido que usted desarrolle, las actividades que desarrolla, que por lo menos siempre tengan una correcta presentación y representación y entrega de las normas escriturales, como cuál, la norma APA, ¿sí? Cómo usted debe citar al momento de identificar sus referencias. Eso es muy importante. Ustedes van a llegar a la parte final, que es proyecto de grado, y van a estar construyendo sus actividades, construyendo ensayos, construyendo artículos. Y es importante que por lo menos ya tengan clara y definida este uso de normas en particular, ¿sí? Que es muy importante a usted como profesional y investigador que va a ser. Nosotros como ingenieros de sistema, por no decir que el 100% de las veces, nuestras competencias y nuestras habilidades son de investigativa. Nos encargamos de dar las soluciones, ¿sí? A los proyectos, a las problemáticas, a las necesidades que nos vamos a encontrar en nuestro entorno. Entonces, siempre es bueno que además de ser excelentes desarrolladores, muy buenos gestores, también tengamos las competencias de poder escribir, redactar y entregar correctamente escritas nuestros informes técnicos, ¿sí? Y muchas de las personas a veces no las tienen. Entonces, en este caso, la invitación es a eso, ¿ya? Yo sé que algunos le han tenido esa duda en particular. Bueno, en este segundo encuentro que tenemos nosotros, aquí vamos a visualizar lo siguiente.
El mensaje o el anuncio que inicialmente se les visualizó fue esta de nuestra segunda semana, la cual corresponde a las siguientes temáticas a trabajar. Primero que todo, la primera semana nosotros estuvimos identificando conceptos básicos, ¿verdad? Dentro de los proyectos informáticos como tal. Aquí vamos a identificar la gestión en las etapas del proyecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos vamos a enfocar a conceptos como son fases de un proyecto informático, las habilidades desde la óptica de la dirección gerencial y aquellas influencias tanto sociales, económicas, organizacionales y ambientales a tener presente de aquí en adelante al momento de desarrollar e implementar un proyecto informático. Primero que todo, por ser una pauta fundamental. Usted como gestor de proyectos informáticos no solamente se va a enfocar en la parte genérica, que es la organización del tipo del proyecto como tal, sino también va a tener una viabilidad, va a tener que conocer la factibilidad del proyecto. Entonces, partiendo de aquí, nos vamos a enfocar en nuestro módulo que vemos aquí. Permítame un momento que cargue, disculpen. Qué pena, está un poquito lento el internet. Algunos ya vieron el módulo, por lo menos. ¿Quiénes están desde un PC? Yo. Revisando el volumen. Bueno, no importa. Las personas que estén siempre desde un PC, pues vamos a tratar de trabajar siempre con el contenido que va a tener nuestro módulo. ¿Sí? Aquí lo vamos abriendo. Nos vamos a ubicar en esta, que es la segunda unidad, que es la gestión de las etapas del proyecto. Listo, ahí lo tenemos como nuestro principal recurso de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que esta es nuestra segunda semana y vamos a estar, aún nos conservamos en la primera unidad. Y la actividad de aprendizaje, ya pasó la primera semana que desarrollamos la prueba inicial que tiene un valor del 0%. Quiero hacer una observación con esta prueba inicial, porque más de una persona generalmente en las anteriores asignaturas me han preguntado, cuando nosotros generamos una prueba inicial es para saber un diagnóstico de cuáles son los conceptos y conocimientos que ustedes tienen frente a la asignatura o las temáticas en particular. El foro que ven ahí sí tiene un porcentaje y es de un 5%. Estas actividades, aunque ustedes vean que tienen un valor pequeño, suman y muchas veces no las hacen y al finalizar se ve reflejado en su nota. Por eso dicen, ¿por qué me quedo en 450, 470? Acuérdense, aunque sea muy poco el porcentaje, pues esto suma y se agrega. Por otra parte, la prueba inicial no tiene valor, más aún la tengo presente porque reviso y verifico todos aquellos que la realizaron, sin importar si tiene o no calificación o si no fue evaluada. ¿Por qué lo digo? Porque inicialmente esta es una revisión previa o preliminar de usted y sus conceptos, su conocimiento con que ingresan a esta asignatura. Al finalizar, me daré cuenta si de pronto por X o Y motivo tu nota quedó en 270, bueno, realmente de 280 en adelante, 280, 290, donde lo tendré presente como nota participativa y esta influirá de manera positiva en la nota probatoria. Entonces, por eso soy muy enfático con respecto a la prueba inicial. Aquí no se visualiza un calificativo como tal, un porcentaje, pero sí lo tengo presente como nota participación para las personas que necesitan. Pero algunos que no necesitan para aprobar, entonces obviamente no tiene influencia como tal, pero sí lo tengo presente como nota participativa. Bueno, entonces en esta segunda semana aún continuamos con la primera unidad y las temáticas que vamos a identificar, las que ya mencionamos. La actividad de aprendizaje, que es la tarea número 1 que está aquí, del 5%, está habilitada desde el 19 hasta el 25 de octubre. Entonces, nos vamos a ubicar aún en nuestra primera unidad.
Aquí lo vamos a encontrar. No, profe, no es en la unidad 2, Sí, qué la pena. tarea. Unidad 2. La actividad de la tarea se encuentra en la unidad 2. Qué pena contigo. Tienes toda la razón. Ahí toca reorganizar esa parte. Excelente. Bueno, muy bien. Dentro de las vistas que vemos acá, aquí vemos las actividades que vamos a realizar nosotros, la temática en particular sobre la fase del proyecto que habíamos mencionado y los recursos en particular. Estos recursos que ven aquí son recursos de apoyo. Si quiero que ustedes por lo menos siempre los lean, los observen, así como cada uno de los objetos virtuales de aprendizaje. Los objetos virtuales de aprendizaje mantendrán un calificativo, pero no un porcentaje dentro de la calificación, pero sí, como les mencioné, de nota participativa, aquellos que la han realizado al menos una vez. Todo esto con el fin de reforzar sus conocimientos en la unidad temática que estemos abordando nosotros. En este caso, sobre la gestión en las etapas del proyecto. Nos vamos a ubicar en nuestro módulo y vamos a comenzar a trabajar. Cuando nosotros estamos desarrollando, estamos gestionando un proyecto en particular, lo subdividimos en un par de etapas, ¿sí? Estas etapas, lo que buscamos es dar un mayor provecho y desarrollo al ejercicio del proyecto como tal. A nivel de generalidades, aquí vamos a encontrar, digamos, un par de videos que son de refuerzo y apoyo complementario frente a la actividad. Aquí, principalmente, el objetivo a trabajar es de qué manera podemos determinar nosotros las etapas de un proyecto, su ubicación y la función para la gestión del cumplimiento de estos objetivos. Como tal, identificando sus fases, señalando algunas de las habilidades y precisar con algunos aspectos que van a influenciar. Principalmente vamos a enfocarnos con esta primera etapa, ¿sí? En las fases de un proyecto, como primera temática que vamos a ver, es importante tener claro esas etapas como tal. La podemos identificar como ¿qué? Como un ciclo de vida del proyecto. Aquí nosotros podemos distinguir cuáles son las que pueden tener una secuencia como tal de desarrollo, así como aquellas que pueden ser cíclicas. Generalmente cuando estamos desarrollando, gestionando un proyecto en particular, nosotros buscamos siempre reafinar, ¿sí? Mejorar cada parte, cada etapa como tal que tiene. Aquí nosotros, dentro de este ciclo, podemos identificar una parte de análisis, otra de desarrollo, una de seguimiento y una de evaluación. Así de sencillo, 4 etapas fundamentales. La de análisis, pues teniendo presente que lo que buscamos es comprender desde el inicio de la idea hasta las conclusiones del estudio de factibilidad, tanto técnicas, económicas y financieras. ¿Quién de las personas presentes me puede decir por qué esta etapa es importante, el análisis del proyecto? Es el principio de todo, o sea, el análisis de la base donde se revisa, se verifica todos los factores que se van a implementar y desarrollar a la hora de crear el proyecto. Es como un estudio sobre cada aspecto que se va a utilizar durante el proyecto, ya sea recursos, ya sea físicos o lógicos en este caso, la informática. Bueno, buen aporte, sí, claro, tienes razón, entre otras cosas también para tener presente, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta que esto es un punto, digamos, de inflexión, por así llamarlo, un punto crítico, porque en este análisis podemos decir qué tan viable es realizar o también o no realizar el proyecto. Sí, aquí parte, digamos, una parte muy La, fa- importante, la la factibilidad de factibilidad. poner en marcha el proyecto. Exactamente, por eso habla de la factibilidad técnica, tanto económica y financiera, para saber si realmente es viable desarrollarlo. Entonces, cuando ya aquí se hace por lo menos ese análisis, que es muy importante, muchas de las personas piensan, pues el proyecto se ve muy bueno, el proyecto va a generar conocimiento, el proyecto va a generar un impacto, sí, pero generalmente los encargados de desarrollar el proyecto, siempre la parte económica y financiera te dice qué tan viable es, dónde va a estar el punto de retorno. Conocen ese concepto, ¿verdad? Cuando son Sí, proyectos de desarrollo, se indica dónde está el punto de retorno, dónde va a comenzar a recibir un retorno de ese proyecto. Hay proyectos que simplemente son los enfoques que nosotros identifiquemos. Un enfoque investigativo, por lo general,
Este tipo de proyectos van a dar un amplio bagaje en todo lo que corresponde a un avance científico. Cuando existen proyectos de manera social, ¿sí? de carácter social, que lo que busca es aportar hacia la sociedad, hacia el crecimiento de la sociedad. Cuando existen proyectos sociales de enfoque político que es realmente desarrollado por la parte gubernamental, en este caso son proyectos que tienen, digamos, un amplio rango o aspecto por desarrollar y tienen mucho tiempo. ¿Sí? Esa es una parte muy importante. Nosotros es bueno identificar ese análisis, ¿sí? Luego pasar a la etapa del desarrollo del proyecto. De una u otra manera, cuando estamos en la etapa del desarrollo, aquí podemos incluir características, objetivos, la programación de las tareas requeridas para lograr como tal los objetivos fijados previamente, es decir, desarrollar un cronograma. Principalmente ya estamos desarrollando, vamos a armar el cronograma, donde identificaremos cada una de las actividades, las tareas, ¿verdad? Y incluyendo los recursos que estaríamos utilizando en particular. Generalmente lo que hacemos es establecer los tiempos, tanto la parte inicial como la parte final. En todo proyecto informático en particular es importante tener claro, fijar el inicio y el final. Luego de esto pasamos a una etapa de seguimiento. Esta etapa de seguimiento, en pocas palabras, lo que busca es aplicar básicamente a lo proyectado, ¿sí? Una vez que se inicia, comenzar a hacer revisión de cada una de esas etapas, de cada una de esas, de esas actividades y tareas que se estén realizando. ¿De qué manera? Identificando un indicador que me dirá si se cumple o no se cumple esa meta en particular, esa evidencia. De esta manera llevar un seguimiento correcto, puntual y que se evidencie. Y de última forma es la evaluación. Ya la última etapa es evaluar. Aquí comenzamos a medir el grado del alcance de los objetivos, si se cumplió o no se cumplió, el tipo de precisión de la programación, es decir, si en los horarios o estipulado en el cronograma, si se dijo que se iba a realizar en la primera semana y se llevó la primera y la segunda semana. Entonces, eso es lo que buscamos hablar, sobre precisión, eficiencia y eficacia dentro del desarrollo de las actividades que tienen que ver con respecto al proyecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna? No. ¿No? Bueno, entonces, haciendo un poquito más de énfasis en lo que son este tipo de etapas, pues la podemos establecer de manera gráfica, como la vemos aquí, el análisis, desarrollo, seguimiento y evaluación, con las siguientes actividades. Primero, en análisis, pues, estableciendo objetivos iniciales, predefiniendo el proyecto. Cuando hablamos de predefiniendo el proyecto es un análisis inicial dando una hipótesis de realización, donde estaría estipulada la realización de los estudios técnicos, económicos y financieros. Listo, con eso podríamos decir que estaríamos entregando la propuesta como tal. Luego, ya en la parte de desarrollo, ya definiendo y cómo comunicamos los registros de características del proyecto como tal, la programación de sus tareas y las relaciones como lo habíamos mencionado, la gestión de los recursos presupuestales, en este caso no lo habíamos mencionado, ¿verdad? Ayer, perdón, en el anterior, ahora lo identificamos aquí. Recursos presupuestales, es decir, sacando el presupuesto del proyecto. Y posteriormente dándole inicio al proyecto. En la parte de seguimiento ya entraría lo que se está trabajando, ¿verdad? Ya no estamos en el inicio, ya estamos en el desarrollo donde estamos evidenciando cada una de qué, revelando los datos que vamos de avance, las desviaciones presupuestales, es decir, lo que se gastó de más o lo que se gastó de menos, la solución de atrasos, proviendo problemas y tomando medidas preventivas y correctivas, es decir, estipulando básicamente cómo fueron desarrolladas cada una de esas actividades. Se realiza la comunicación y el registro de cambios como tal, es decir, la evidencia de bitácoras que se están haciendo o se están revisando. Y por último, la última fase que te muestra 3 ítems importantes para evaluar, que es la evaluación de los resultados del proyecto, la evaluación del desempeño que tiene que ver con el seguimiento de las actividades y la evaluación de la programación y seguimiento con respecto al cronograma establecido. Si usted va a gestionar o a organizar un proyecto en particular, tiene que tener presente estas 4 etapas. Y con esos subíndices que vemos aquí, para evaluar cada una de esas etapas, estaremos realizando un buen ejercicio en particular. Ahora, enfocándonos en la gestión como tal, es importante que al llevar a cabo esas etapas,
tengamos presente que para la gestión de proyectos debemos hacer un énfasis donde vamos a tener que limitar ciertas acciones. Las acciones más relevantes que podemos tener nosotros para gestionar el proyecto es, primero, haciendo una planificación que va íntimamente ligada con la programación o el programa del proyecto como tal, estableciendo un sistema de control o de seguimientos al cronograma de actividades que fuimos programados aquí. Creamos equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo son desarrollados con la técnica o la metodología, cuando decimos divide y vencerás, es decir, dividiendo por equipos de trabajo cada una de las actividades donde cada persona o cada integrante tiene sus mayores fortalezas. De esta manera logramos una eficiencia mucho mayor y luego de tener los equipos desarrollados, vamos a gestionar la parte de la comunicación, que cuando cada uno de los equipos logra comunicarse correctamente y entregar lo que su objetivo es asignado, podemos decir que se puede gestionar ahora final los recursos como tal. En este caso es la asignación por equipos de trabajo el recurso que va a gestionar, indicando de una manera efectiva el gasto de esto, su presupuesto como tal, frente a esos recursos que van a ser gestionados en particular. En pocas palabras, esas serían las 6 pautas principales para la gestión de un proyecto. Planificamos, programamos, establecemos un sistema de control, creamos equipos de trabajo, evidenciamos una línea de comunicación y gestionamos los recursos que se tienen. Con la gestión, tenga pendiente que lo que hacemos con la gestión es básicamente organizar de qué manera se va a desarrollar esas actividades como tal. Ahora, dentro de las actividades que me permite a mí la gestión en la fase de proyecto, podemos ver la siguiente. Antes del proyecto, lo que primero hacemos, como ya lo mencionamos, es un análisis, ¿verdad? Que significa el inicio del proyecto. Durante el proyecto, estamos haciendo una programación, estamos haciendo un seguimiento. ¿Por qué se vuelve cíclico? Porque la programación va a tener revisiones, va a tener actualizaciones en particular y esas se van desarrollando en el seguimiento con una bitácora. Ojo, siempre se recomienda desarrollar una bitácora en los proyectos como tal. De esta manera, evidenciar el seguimiento que se espera en la gestión del proyecto. Después del proyecto se realiza, como ya lo había mencionado, tiene un inicio, un cierre. Y el cierre se estipula a través de un informe de evaluación del proyecto, un informe evaluativo. Todo esto con el fin de tener un orden en el procedimiento que queremos alcanzar nosotros. ¿Para qué? Para tener estipulado cada una de esos pasos en particular. Entonces, ahora, en este punto vamos a ver cuáles serían esos pasos que podemos tener nosotros frente a este seguimiento. Paréntesis, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna cantidad o algún número de personas que deban hacer parte de los equipos? ¿Un máximo? Pues sabemos pues que a veces cuando se tienen muchas personas en un proceso, en algo, pues a veces los procesos no avanzan también por la misma cantidad de personas en la toma de decisiones. Sí, Yo no sé si haya como una máxima o una recomendación pues allí en el tema de equipos de trabajo. Bueno, cuando hablamos de equipos de trabajo, independientemente del proyecto que se esté desarrollando, por lo general siempre se estipulan roles. Entonces, dependiendo de los roles, así será la cantidad de personas que tendrán los equipos de trabajo. Como por ejemplo, si nosotros vamos a tener un equipo de instalación, generalmente hay un líder de instalación o líder de cuadrilla y se recomiendan máximo 2 auxiliares. Es decir, que serían 3, ¿verdad? En la parte de instalación y mantenimiento de parte física. Pero eso dependiendo del rol y también dependiendo de la magnitud del proyecto, que eso es lo que Por ejemplo, siempre se tiene presente. por ejemplo, las metodologías ágiles, en lo que es el Scrum, ahí hay un Scrum Master, ¿no? Que es el líder del proyecto como tal, el que se encarga, como quien dice, de coordinar todo, ¿no? Es algo así, es Ya se indiferente la llevaría cantidad de una gente persona. que está, como quien dice, en el proyecto, porque siempre va a existir un líder o un, el jefe del proyecto. Sí, generalmente si lo que queremos es darle orden,
sí se tiene que desarrollar de esa manera, pero por eso lo mencionaba, identificando uno el tamaño, el impacto del alcance del proyecto. Por ejemplo, si nosotros hacemos de parte de un proyecto que permite sistematizar o organizar toda la parte, ¿cómo me explico? De la organización de un sistema de información en particular para la Secretaría de Educación en Colombia. En Colombia, ¿cuántas personas crees tú que sería? Entonces, si nosotros tenemos que hacer un análisis enfocado a la cantidad de secretarías de educación que hay, dependiendo del departamento, dependiendo de la ciudad, entonces, ¿cuántas ciudades hay? Y de esa manera vamos distribuyendo los roles y los perfiles, pero obviamente desde la parte de lo que lleva el proyecto, ¿verdad? Lo que queremos que por ciudad se haga. Si usted necesita en una parte para el desarrollo y la parte para infraestructura física y una parte para liderar ambas áreas, ¿sí? Por ejemplo, un líder de proyecto, como lo mencionó el amigo, si va a trabajar con una metodología en particular de desarrollo en particular, como se puede trabajar, o una parte que podemos decir lo que se recomienda al momento de desarrollar proyectos de infraestructura y tecnología, IT. Entonces, siempre hay unas recomendaciones y unos estándares con los que nosotros debemos de seguirnos. ¿Cuáles pueden ser esos estándares en particular? Pues en la actualidad, por lo menos para el manejo y el aseguramiento de la información, tenemos las normas ISO, que siempre nos dan una recomendación de cuándo sería más o menos sacar un cálculo en particular de esto. Pero generalmente se tiene una independencia, ¿sí? Pero esa independencia está limitada por cierta pauta, como les mencionaba. Todo proyecto tiene un líder, tiene que ese líder se vuelve un gerente. Luego tiene un director que toma actividades como si fuera un coordinador de ellas. Digamos, todo proyecto, además de tener su líder y sus coordinadores, va a tener unas personas operarias, que son la parte encargada hacia que los que van a estar realmente, digamos, por así decirlo, transformando o utilizando o generando la parte operativa de datos o la parte física como tal, que estas pueden tener una variación teniendo en cuenta la magnitud del proyecto, ¿sí? Entonces, quizás uno de esos operarios puede terminar siendo un coordinador, un subcoordinador de un área en particular, porque todo depende del tamaño, siempre del tamaño y la magnitud del proyecto, pero generalmente siempre hay un director, un gerente, un director, un coordinador y un equipo operativo. Generalmente el equipo operativo puede ser muchos coordinadores que van a tener muchas cuadrillas operativas, ¿ya? Dependiendo de qué, de la referenciación geográfica que se tenga también del proyecto. Eso lo da el alcance del proyecto. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno. Dándole enfoque a lo que estábamos visualizando, a ese orden de procedimientos que se pueden realizar siguiendo los siguientes pasos que vemos acá, aquí tenemos evidenciado primero que todo la relación con el análisis como tal, ¿sí? Aquí lo vemos, una relación con el análisis, una frente a la programación que se realizará del proyecto, otra directamente relacionada con el seguimiento y finalizando una con la evaluación como tal. Entonces, es importante que se definan estos 4 pasos que están relacionados con las etapas identificadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que al momento de desarrollar el informe, un informe técnico, donde estipulemos esa propuesta de proyecto como tal, primero, en relación con el análisis, encargado de tener presente lo siguiente: el punto de partida o el inicio en que nuestro proyecto va a empezar, ¿sí? Con esto, ¿qué se quiere? Generar un contexto. Generar el contexto que nos estamos refiriendo, identificar a qué área en particular nos vamos a referir. Si es de desarrollo, si es de infraestructura. Entonces comenzamos a organizar básicamente el contexto, el entorno en que se va a desarrollar el proyecto. Luego pasamos a la situación actual de la organización, pero no de la organización. Perdón, profe. Perdón, profe. Entonces, como conclusión, las etapas y las fases, ¿qué tienen de diferente?
Unas como más resumidas que las otras, qué pena, pero ahí sí no capté el concepto. Bueno, te menciono, cuando hablamos de etapas y fases, es muy importante tener en cuenta, mira lo que hablamos acá. Aquí tenemos dentro de las actividades frente a las fases del proyecto. Aquí tenemos las etapas, las fases del proyecto, perdón, las fases del proyecto que queremos identificar nosotros, que son 4, pero que es como fases que tienen actividades. Ahora, ¿qué puedo hacer yo dentro de estas actividades? Se toma el rol de gestión del proyecto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos gestionar el proyecto? E integrar todo esto que vemos aquí, el análisis, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación. ¿A través de qué? De una planificación, de una programación, de un establecimiento de estrategias de control, un sistema de control, reorganizamos equipos de trabajo, identificamos los medios de comunicación y organizamos la gestión de los recursos. Eso en el caso del rol de gestión de proyectos, usted como gestionador del proyecto. Pero el proyecto, para subdividirlo por fases, lo podemos trabajar con estas 4 fases que vimos acá. Ahora, ¿qué tipo de actividades puedo yo tener presente cuando gestione mi proyecto, cuando sea gestionador de proyectos? Ok, aquí tengo frente a estas fases, como gestión de proyectos, puedo resumirlas en 3 ahora. Antes del proyecto que inicie, hago un análisis el inicio del proyecto. Es decir, esta que yo veo aquí para la gestión, la estoy enfocando a nivel general con esta que va acá. ¿Ya? Entonces, lo que se está visualizando es, ojo, las fases de un proyecto informático, pero cuando yo, cualquier proyecto, cuando voy a gestionarlo, que es la acción, ¿sí? Frente a un proyecto, yo la voy a establecer con una planificación, con una programación, con un sistema de control, con la creación de equipos, organizando los canales de comunicación y gestionando los recursos. ¿De qué manera lo puedo interpretar yo? Con 3 fases. Estas fases me permiten gestionar de una manera mejor el proyecto como tal a nivel general. Analizo mi proyecto, organizo la programación, identifico las estrategias de seguimiento que les recomendé una bitácora, ¿verdad? Luego, como todo proyecto que inicia debe terminar, identifico la fecha de cierre y la evaluación del proyecto frente a qué? A las actividades de seguimiento que se realizaron y programadas. Ahora, en un orden de procedimiento, ¿verdad? Teniendo en cuenta los pasos anteriores que identificamos nosotros, entonces nos enfocamos a las 4 fases. En relación al análisis, ¿qué debo de tener presente yo? Siempre el punto de partida del proyecto. También agregar el contexto, es decir, si te das dando cuenta, se van agregando ítems que van reforzando y te van permitiendo tener un orden un poquito más completo frente a lo que se debe de hacer en cada una de esas fases. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Claro, a sus órdenes. Entonces, fíjate que acá agregamos ahora una descripción o prácticamente un contexto del entorno en que se encuentra o se va a desarrollar el proyecto. Luego te piden la identificación de la situación actual de su organización. En este caso, no de la organización tuya donde tú trabajas, sino a la que se le está prestando el servicio. ¿Ya? Por último, la factibilidad técnica, económica y financiera. Todo esto para tener un análisis preliminar sobre el proyecto. Ahora, cuando ya este análisis se le da el visto bueno y todo lo demás que nosotros queremos, pasamos a enfrentar la programación. Dentro de la programación lo que se visualiza básicamente es la determinación de los objetivos que se van a alcanzar. ¿Con qué? Con las tareas que vamos a desarrollar, con la relación que van a tener ellas, el recurso que es necesario para cada una de ellas, los responsables, las personas que hacen parte de los equipos. Por eso fue que identificamos los equipos, para saber quiénes son los responsables y los canales y formas de comunicación que vamos a utilizar nosotros. ¿Qué quiere decir con esto cuando hablamos de canales y formas de comunicación? Aquí establecemos un sistema en particular, que puede ser correos electrónicos, ¿verdad? Que son institucionales. Vamos a tener una plataforma donde vamos a ir gestionando cada persona por cada área. Puede ir organizando la etapa que le tocó del proyecto, la evidencia como tal. Entonces, todo esto con tal de llevar un seguimiento frente al proyecto, frente a lo que ha sido programado. Es simplemente un ejemplo. Y en la tercera etapa, con respecto al seguimiento, como lo estaba mencionando, se hace una evaluación a la medida, ¿sí? Pero en este caso puntualmente sobre cada tarea, cada ítem, como lo estaba mencionando del proyecto, que al final me va a permitir a mí evaluar completamente.
¿Todo esto con qué? Con responder con prontitud y evidenciar si se puede dar un ciclo, una retroalimentación, una mejora automática de cada actividad que pueda que presente lo que nosotros llamamos un desfase en tiempo, o puede que no. ¿Ya? Y por último, la parte de la evaluación, que obviamente se recomienda tener presente, como dicen por acá, aprender de las actividades realizadas, es decir, de este mejoramiento continuo, aumentar el conocimiento específico sobre la organización, registrar datos reales y tomar decisiones en función a los mismos. ¿Qué quiere decir con esta parte? Lo que usted debe hacer como tal frente a la evaluación. No una evaluación discriminatoria indicando no se cumplieron los objetivos, no. Una evaluación que permita alcanzar la meta, alcanzar el objetivo del proyecto como tal. Por eso es que se recomienda que se aprendan de las tareas que están realizadas, aumentar el conocimiento específico de la organización, registrar los datos que sean reales y prácticamente tomar decisiones en función a los mismos. Listo. En pocas palabras, ¿qué quiero decir con estas fases y esta integración tanto de actividades frente a la fase de gestión del proyecto? Que en pocas palabras, al momento de gestionar, debemos de conducir a una visión integral de cada uno de esos procesos, es decir, general, grande, permitiendo evaluar en totalidad los factores y la importancia en todo momento al tomar la decisión de la gestión del proyecto. Eso es lo que se busca básicamente con estas etapas. Aquí, en esta página que es la número 24, les entregan en el módulo un taller de entrenamiento, que lo que busca básicamente cómo te enfocas, cómo te relacionas los conceptos con otras fuentes en particular. Es decir, te vas a encontrar que van a existir unos estándares. Nosotros acá, en la parte de esta asignatura, vamos a trabajar el COVID. COVID, que es una herramienta, un estándar internacional, básicamente para la gestión de proyectos informáticos. Así como estaremos identificando otro tipo, pero ya enfocadas actividades en la gestión y la manipulación de la información. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, profe, a ver si entiendo. Hay 4 fases principales que son análisis, desarrollo, seguimiento y evaluación, ¿cierto? Y tenemos las etapas que serían las que son numeraciones, como indica, que sería respecto, por ejemplo, al seguimiento, frente a la programación, en relación con el análisis. Eso entiendo yo sobre las etapas. Sí, señor, exactamente. Y actividades que se pueden agregar al momento de ir desarrollando cada una de estas actividades, tanto para un enfoque de proyecto informático como un proyecto en general. Correcto, listo. Profe, pero entonces la cuestión de el uso de los estándares van entre las fases. Me refiero a, digamos, como tú dices, el manejo del COVID. Ya básicamente en las otras sesiones estaremos identificando en qué parte de las etapas logramos trabajar nosotros los estándares, cómo los debemos de evidenciar, ¿sí? Todo esto con el fin de ¿qué? De poder ir desarrollando las actividades que tu proyecto permite realizar, como por ejemplo, la manipulación de la información. No toda información se manipula al azar. Acuérdate que hoy en día con todo esto del Big Data, recopilación de la información, existen unas políticas y estas políticas de manipulación y uso de la información se tienen presente y hay estándares que protegen la información. ¿Ya? Entonces, aquí hay momentos en los que nosotros, al momento de desarrollar el proyecto, debemos de identificar en esta etapa, se va a trabajar esto. Bueno, esto que se va a trabajar se enfoca con esta normatividad. ¿Sí? Ahora, la normatividad me dice que debo de trabajar las siguientes pautas, 1, 2, 3, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, en la actividad de aprendizaje que tenemos acá, aquí vamos a tener lo siguiente. Primero que todo, usted va a realizar una indagación sobre las siguientes temáticas, enfocándonos a lo que estábamos visualizando, etapas y fases de un proyecto, las habilidades que proyectos. Aquí vamos a identificar influencias en un proyecto, qué actividades o qué recursos influyen mucho en el proyecto. Y vas a desarrollar, después de haber investigado todo esto, vas a elaborar un mapa conceptual sobre los temas que ves ahí. ¿Qué quiero que hagas con el mapa conceptual? Que los integres cada uno de esos conceptos que ves ahí
se recomienda una herramienta libre, la que vemos acá, que es CMap Tool. Puedes descargarla en ese enlace o en cualquier otro enlace que puedas. Lo importante es que utilices esa misma herramienta. Como mínimo, al momento de entregar el informe en Word, 4 hojas de contenido temático con el mapa elaborado. Tienes básicamente para organizar tanto las referencias que vas a utilizar, ¿verdad? En este caso, a aplicar la norma APA para las referencias bibliográficas. Ojo, ten presente que aquí, en este momento, solamente para la referencia bibliográfica, cuando queremos nosotros hacer un informe, ¿verdad? En este caso, para los informes, existe un estilo para presentar la norma APA. Por eso es que yo siempre le hago el recalque. Entonces, es bueno que tengan presente eso. ¿Listo? Profe, como aclaración, 4 hojas incluidas el mapa o sea, 3 escritas y el mapa. Mira, 4 hojas incluyendo el mapa e incluyendo el espacio donde tú coloques las referencias bibliográficas. Pero ten presente que a nivel de norma APA existen en cuestiones de informe, en cuestión de trabajo escrito, en cuestión de tesis en particular, existe un orden. Entonces, teniendo en cuenta eso, tú sabes que vas a ir agregando esto. Ok, gracias. A sus órdenes. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Profe, otro con respecto a eso sería desde portada, que yo tengo entendido en APA, portada, tabla de contenido y ya los 4 páginas que indica, o sería así más o menos. Y más las referencias, obviamente, de último como último punto. Sí, señor, claro que sí. Así es. Listo, gracias. Listo, pues, ¿alguna otra pregunta más? Pues profesor, quiere decir que de pronto el resumen que uno hace de las consultas realizadas viene ya discriminado en los mapas conceptuales, no es necesario hacer un resumen de lo consultado, ¿o qué? Pues, bueno, te comento. Inicialmente, presentar un informe. Sí, lo que te está mencionando, ¿sobre qué? Sobre el contenido temático que fuiste consultado. Y elabora el mapa conceptual. Es decir, aquí te estoy pidiendo un resumen. Aquí menciona resumen de las consultas realizadas. ¿Cuáles fueron las consultas? Estas 3 etapas que ves acá, estos 3 contenidos, perdón, que ves ahí, sobre ellos. Entonces, el resumen lleva todo lo que te estaba diciendo de estas 3 temáticas, más el resumen. El mapa conceptual se dice que puedes presentar mínimo de 4, ¿ya? Como lo de 4 hojas de contenido temático. Ojo, ¿dónde está la coma? Presentaron el informe en Word, 4 hojas de contenido temático con el mapa elaborado. ¿Sí? Es decir, puedes tener una hoja para las etapas y las fases del proyecto, otra hoja para las habilidades de dirección de proyectos, otra hoja con la influencia de proyectos y otra para el mapa elaborado. ¿Ya? Obviamente tienes que agregar tus referencias, tu portada y de entregar una buena presentación del ejercicio. Listo. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Ninguna? No, señor, yo pensaría No, que señor. ya, pues, No, profe. ya si uno Claro. tiene una duda puntual, ya se le preguntaría a usted, no sé, por consultas o sí, O en por el ese WhatsApp, que yo puede siempre ser, comparto en mi o por perfil. WhatsApp Listo. información, correcto, sí, señor. Ok, bueno, entonces, no siendo más, les deseo una feliz noche. Estamos en contacto y logren descansar. Listo. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz Listo, noche. vale, muchas Gracias a gracias todos. igualmente. Le dicen Feliz así al noche. resto de personas que se Feliz noche. agreguen. Feliz Gracias. noche. Bueno, hasta Que estén luego. muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, compañero. Feliz noche. Igualmente, muy bien. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Gracias.